Ok, jóvenes, bienvenidos a esta sesión de clase en la cual nosotros ya vamos a abordar material nuevo que será producto de evaluar en la segunda evaluación teórica. Y este tema se encuentra referido al desarrollo de una estructura diferente de control que son las estructuras selectivas. Este, para empezar, les presento esta pantalla en la cual nosotros tenemos las tres estructuras de control que nosotros vamos a estar manejando en este curso. Eh, Independientemente del lenguaje de programación que nosotros estemos abordando, estas estructuras siempre van a estar presentes. De manera que si ustedes lo que tienen es que saber cuál es su significado, cuál es su aspecto lógico, que lo vamos a ver aquí, y adicionalmente tienen que desarrollar o tienen que conocer cuál es su desarrollo en las reglas de sintaxis del lenguaje de programación. En este caso en particular, bien sabido es por todos que nosotros vamos a trabajar o estamos trabajando ya con el lenguaje de programación de Turbo Pascal. ¿Cuáles son estas estructuras? Bien sencillas, las secuenciales, ¿verdad? Que son las que acabamos nosotros de abordar hasta el momento, que son quizás las más elementales. ¿Cuáles son la definición de estas estructuras secuenciales? Bueno, el orden el flujo de control, y ya sabemos que el flujo de control nos referimos al orden en el cual se ejecutan las sentencias, ¿verdad? El flujo de control se va ejecutando en el orden que va apareciendo, es decir, una inmediatamente después de la otra. ¿Cuáles son estas estructuras secuenciales? Comienzo y fin, lectura, escritura, asignación, ¿sí? Y con esa nosotros abordamos todas, ¿verdad? Ahora vamos a abordar este nuevo bloque sí, nuevo bloque se puede decir porque son dentro de las selectivas hay otras desagregadas dentro de este tipo y son las estructuras selectivas. ¿Cuál es la definición o desde el punto de vista conceptual de esta estructura selectiva? Bueno, permiten bifurcar el flujo de control de acuerdo a la expresión, a la evaluación de una expresión lógica. ¿Cuáles son esas estructuras selectivas? Y esas son las que voy a abordar en este momento acá. Me traslado al material que está acá, ya montado en el aula de clase, ¿verdad? Que son las estructuras de decisión. Voy a admitir aquí a alguien. Las estructuras de decisión. Y aquí está un material que ya está marcado está montado en el aula de clase, ¿verdad? En la cual da un aspecto, una descripción conceptual de las estructuras selectivas, pero antes él enmarca, este material es del profesor Frenty, pero entonces él hace una pequeña explicación que es válida a acotar. Veamos a hacer una bitácora de lo que te dice acá, ¿verdad? Permiten controlar la correcta introducción de datos de entrada de un programa, de manera que el usuario ejecutante del mismo introduzca un valor incorrecto. Aquí está dando una especie de uno de los usos que se le puede dar a estas estructuras selectivas, ¿verdad? También se utilizan para clasificar valores en un proceso de resolución que estén sometidos a condiciones lógicas. Estas condiciones lógicas o expresiones lógicas son aquellas que tienen dos posibles resultados. Es decir, evalúo una expresión y dependiendo de su resultado, si es verdadero o falso, voy a ejecutar una u otro grupo de acciones. Esta estructura de decisión la podemos clasificar en cuatro aspectos: decisión simple, decisión compuesta, decisión anidada y decisión múltiple. En este curso nosotros vamos a abordar las tres primeras: decisión simple, decisión compuesta, decisión anidada. Y el aspecto de la decisión múltiple no la vamos a hacer uso aquí, más sin embargo, sí voy a nombrarlas, ¿verdad? Que es el uso del comando de la función switch o switch case, que es para elementos de múltiples opciones o valores. Ahora bien, dentro de la estructura de decisión generan un conjunto de instrucciones, ¿verdad? Y en Pascal es muy importante determinarlas porque las reglas de sintaxis van a cambiar en función a ese grupo de instrucciones, ¿verdad? Entonces, estas instrucciones reciben el nombre de sentencia y las mismas se consideran a continuación antes de desarrollar la estructura de decisión.
Las sentencias en Turbo Pascal nosotros la podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? Las sentencias pueden ser simples, ¿verdad? Y esas simples, ¿cuáles son los casos de una sentencia simple? Bueno, puede ser una lectura, una escritura, una asignación o una invocación a un subprograma, ¿sí? Está bien, o sea, está de más decirle que cómo se hacen cada una de ellas, ¿verdad? La lectura se hace a través del comando readline, la escritura a través del comando write o writeline, una asignación, ya sabemos cómo hacer las asignaciones, y la invocación de un subprograma, que esta sí la vamos a ver cuando nosotros estemos trabajando las funciones y los procedimientos. Esas son las sentencias simples, ¿sí? Es una sola sentencia que comienza y termina dentro de la misma línea, ¿verdad? Pero también tenemos las sentencias estructuradas. Y las sentencias estructuradas las podemos clasificar a su vez en cómo. ¿Cuáles son esas decisiones estructuradas? Una sentencia compuesta, y una sentencia compuesta es dos simples, o una condicional, o una de repetición, ¿sí? Esas son las sentencias compuestas. También tenemos las sentencias condicionales y las de repetición de forma individual. Es decir, que yo tengo que tener claro cuando vaya a trabajar con las estructuras de decisión ante qué grupo me encuentro. Si me encuentro con una decisión simple, una sola de estas, o una decisión estructurada. Es decir, compuestas, que serían una simple o una condicional de repetición, o una condicional o una de repetición. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque, repito, dependiendo de cómo nosotros nos encontremos abordando las estructuras de decisión, tengo que tener claro si estoy ante una sentencia simple o una sentencia estructurada, ¿sí? Cuando estemos en detalle con el lenguaje de programación, entraré más en detalle con esto, ¿sí? Ahora bien, ahora sí abordamos de la primera estructura selectiva simple, ¿verdad? Recordando que las estructuras de decisión, las estructuras selectivas, las podemos clasificar: decisión simple, compuesta, anidada y decisión múltiple, ¿sí? Voy con la primera de ellas. La primera de ellas es la decisión simple. Voy a agrandar esto un poquito más. A ver si lo puedo ver así lo podemos ver mejor, ¿verdad? Esta, de la definición conceptual de una estructura de decisión simple, es relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista conceptual dice: se evalúa una expresión lógica, ¿verdad? Y si el resultado es verdadero, ejecuta una o un grupo de acciones. De lo contrario, no ejecuta ninguna acción, ¿sí? Es decir, que a la estructura de decisión simple voy a evaluar una expresión lógica, ¿verdad? Y voy para acá un momento acá, voy a hacer un break aquí, me traslado aquí a la pantalla, ¿verdad? Las selectivas yo las puedo clasificar acá. Las estructuras selectivas, en el caso de que sean simples, ¿verdad? En el caso de que sean simples, ¿cuál sería la representación gráfica de los tres esquemas que nosotros vamos a manejar? ¿Cuáles son esos tres esquemas? Diagrama de flujo, ¿verdad? Diagrama de flujo, ¿verdad? ¿Sería cuál? Algo así como esto. El flujo de control viene para acá, ¿verdad? Este rombo que tienen o que les muestro acá es la selección, la estructura selectiva, ¿verdad? Aquí sería la expresión lógica, ¿verdad? Si es verdadero, ejecuta una o un bloque de acciones, que son las que tengo acá, ¿sí? Y de ser falso, simplemente no ejecuta nada, ¿verdad? Ejecuta una o un bloque de acciones, viene para acá, este señor viene para acá, no ejecuta ninguna acción cuando es falsa, ¿verdad? Y este símbolo que yo encierro acá es el fin de la estructura selectiva, ¿sí? Y el flujo de control sigue en este sentido. Repito, evalúa una expresión lógica, ¿verdad? Que se encuentra marcada dentro de este rombo. De ser verdadero, ejecuta este bloque de acciones. De ser falso, no ejecuta ninguna. Y este señor que está acá indica el fin de la estructura simple. El fin de la estructura, ¿sí? Esto desde el punto de vista de diagrama de flujo. Desde el punto de vista algorítmico, ¿verdad? En el algoritmo sería acá. Desde el punto de vista algorítmico sería algo así como esto. Empiezo a evaluar en el paso n si
decisión lógica, si es decisión lógica, entonces lo dejo acá porque no me va a grabar, ¿verdad? Sentencia 1, sentencia 2, punto, 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 sentencia P. ¿Sí? Desde el punto de vista algorítmico es importante hacer la finalización de esta estructura. Fin, ¿sí? ¿Sí? Repito. En un algoritmo, ¿cómo sería? Viene por acá, sí, expresión lógica, y esto lo que está acá, repito, la expresión lógica. Si expresión lógica es verdadera, ¿verdad? Entonces va a ejecutar este y este grupo de acciones, en este caso P sentencia. ¿Sí? Y desde el punto de vista de Pascal, ¿sí? ¿Cuál sería la voy a colocar acá? Desde el punto de vista de Pascal, esto sería algo así como las reglas de sintaxis serían que la palabra reservada if, ¿sí? Entre paréntesis la expresión lógica, then. Ahora vengo el caso. Si yo tengo una sola opción que ejecutar, ¿sí? Es decir, me encuentro ante una decisión simple o una sentencia simple, esa sentencia la voy a colocar acá. Sentencia 1, ¿sí? Voy a ahorrar un momento acá porque me quedó esto aquí mal. Si la sentencia es única, es decir, tengo una sentencia simple, repito acá, sentencia 1, punto y coma. Y aquí continúa el programa. ¿Sí? Si ese es el caso, tengo una sola sentencia, repito, if, expresión lógica, la palabra reservada then, ¿verdad? Si es una sentencia, coloco S1, ¿verdad? Repito, este es el caso de una sentencia, el caso de una sentencia simple. Sentencia simple. ¿Sí? Me voy a trasladar a la otra pantalla. En el caso de que sea una sentencia estructurada, ¿verdad? Es decir, caso Pascal. Continúa acá. Cuando es una sentencia estructurada, tendría yo el siguiente caso. If, expresión lógica, entre paréntesis, if, expresión lógica, ¿sí? La palabra reservada, then, ¿verdad? En el caso de que sea una sentencia estructurada, ¿cuál es una sentencia estructurada? Más de una simple, o una decisión, o una selectiva, o una condición, o una repetitiva, ¿verdad? En ese caso tendría que yo indicarle al compilador dónde comienza y dónde termina ese bloque. Es decir, cuando tengo más de una, puedo sentencia 1, sentencia 2, punto y coma, punto, 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 sentencia n, ¿sí? Y cierro este bloque de acción con la palabra reservada, end, punto y coma. Y el programa continúa por acá, ¿sí? Dese en cuenta de varias cosas. Cuando tengo una sentencia estructurada, yo tengo que indicarle al compilador dónde comienza, ¿verdad? Y dónde termina ese bloque. ¿Cómo lo hago? A través de las palabras reservadas begin para comenzar y end, punto y coma para finalizar, ¿sí? A pesar de que todas las sentencias en Turbo Pascal son separadas por un punto y coma, hay que acotar que esto que yo tengo acá, esta sentencia que comienza acá, esta sentencia que comienza acá y termina acá es una sentencia llamada sentencia estructurada, ¿sí? Y en ese sentido no debo colocar el punto y coma después de la palabra reservada end. ¿Por qué? Porque si yo coloco el punto y coma acá, el compilador va a asumir que la sentencia comienza acá y termina acá. Y aunque no hay un error de sintaxis, hay un error lógico de programación. ¿Por qué? Porque independientemente, si yo coloco el punto y coma acá, independientemente del resultado que tenga esta expresión lógica, este cuerpo o este bloque de acciones se va a ejecutar. Por lo tanto, de alguna manera, como diría un colega, estoy matando la sentencia. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que comienza acá y termina acá. Es decir, independientemente de lo que pase, siempre se va a ejecutar. Entonces no debo colocar el punto y coma después de la sentencia then, porque estaría de alguna manera indicándole al compilador que la expresión termina ahí. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, cuando yo estoy terminando
por encima de la palabra reservada end, que es la que yo indico que es la finalización de este bloque, ¿verdad? No, colocarle el punto y coma acá es algo opcional, ¿sí? Es algo opcional. Es decir, yo lo coloco y no está de más, o sea, no hay rollo. Pero si yo lo dejo de colocar, ¿verdad? El programa también va a compilar y va a compilar de forma perfecta porque esa colocación o ese punto y coma por encima de la palabra reservada en es opcional, ¿sí? Entonces ya tenemos los dos casos y ahora sí entra en vigor lo que yo les estaba comentando de las sentencias en Pascal. Si es una sentencia simple, ¿verdad? No la voy a delimitar con el begin y con el end, sino simplemente el compilador asume. Y si es una sentencia estructurada, ¿verdad? Sí debo delimitar ese bloque de acción con las palabras reservadas begin y end. Eso por un lado. Entonces, adicionalmente a todo esto, lo que yo le estoy comentando, también es bueno destacar que siempre voy a dejar las respectivas sangrías. ¿Sí? Siempre voy a dejar las respectivas sangrías. Ahora sí tiene más vigor que nunca. ¿Por qué? Porque en un programa yo voy a tener más de un bloque de acción. ¿Sí? Fíjense que si esto está inmerso en un programa en Turbo Pascal, suponga que la palabra reservada begin por el programa estará comenzando con la palabra reservada begin por acá. Begin, ¿verdad? Tienen toda la sentencia y el programa estará terminando con la palabra reservada en punto y aparte. Y a esto sería otro bloque. Entonces voy a tener más de un bloque de acción, ¿verdad? En los programas y más aún entonces tengo que dejar o respetar la sangría a la hora de estar programando. Eso es lo que compete con respecto a la explicación de esta sentencia. Ahora bien, fíjense y vuelvo, recapitulo acá, vuelvo acá, me vengo para acá, que ya tenemos la primera estructura selectiva, ¿verdad? La selectiva simple. Evalúa en expresión lógica y si es verdadera ejecuta un bloque de acciones, de ser falsa no ejecuta nada. Y aquí tenemos los tres esquemas, diagrama de flujo, algoritmo y código en Pascal en sus respectivos casos, sentencia simple o sentencia estructurada. Con esa definición ya puedo entrar en detalle a lo que está acá en el planteamiento que muestran acá en el material. Entonces el planteamiento dice así: se tienen dos identificadores A y B. Y entiéndase que se tienen dos identificadores A y B, que estos identificadores de alguna manera están siendo leídos o se les está asignando algún tipo de valor, porque se están introduciendo desde como un valor externo desde el teclado del computador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pide? Intercambiar los valores de entrada, ¿sí? Que se almacena en esto si A es mayor que B, ¿sí? Es decir, dado dos valores, o sea, lo voy a parafrasear, dado dos valores cualesquiera, A y B, ¿verdad? Se pide intercambiar los dos valores, ¿verdad? De manera, en el caso de que A sea mayor que B, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las acciones para realizar, ¿verdad? Fíjense lo siguiente, y antes de entrar en detalle con este planteamiento, y es bastante didáctico para explicar los esquemas de intercambio. Fíjense una cosa acá. ¿Cuáles serían supongan este caso, yo tengo dos valores A y B. Supongamos que el valor A le voy a asignar 12 y el valor B le voy a asignar 14. ¿Sí? En este caso, A es menor que B. Vamos a ver qué pide el planteamiento. Intercambiarlo si A es mayor que B. Si A es mayor que B, perdón. Entonces voy a intercambiar estos dos valores acá. A le voy a asignar al revés. A le voy a asignar 14. A le voy a asignar si A es menor que B. Se me pierde. Si A es mayor que B, lo voy a cambiar. Entonces a A le voy a asignar 14 y a B le voy a asignar 12. Dice, si A es mayor que B, intercambiar los valores. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere? Hacer un intercambio. Un intercambio, ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? En este caso, A es mayor que B, ¿verdad? A es mayor que B. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se pide? Que al hacer yo el intercambio, A tenga el valor de 12 y B tenga el valor de 14. ¿Sí?
Me disculpan acá nuevamente, este señor está acá. Y B tenga la asignación, no la voy a hacer en este sentido, y B tenga el valor de 14. Este es lo que se quiere como resultado final. ¿Sí? ¿Cómo haría yo ese intercambio? Si yo les preguntara a ustedes, bueno, háganme el intercambio. Y por intuición la gente me diría, bueno, a A le asigno el valor de B y a B le asigno el valor de A, ¿verdad? Esta respuesta es falsa, porque cuando yo le asigno a A el valor de B, ¿verdad? Yo pierdo lo que está en A, ese valor se pierde, ¿sí? Entonces no es tan trivial esa respuesta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Y la voy a esquematizar acá porque eso es lo que está representado en el planteamiento. ¿Cuál sería el esquema o el algoritmo de intercambio? Bueno, voy a utilizar una variable auxiliar, ¿verdad? A, ¿qué valor tiene? 14. B tiene el valor de 12 y yo quiero que el resultado sea al revés, que A contenga el valor de 12, que el 12 aparezca acá y B tenga el valor de 14. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer el uso de una variable auxiliar. Una variable auxiliar que me almacene el valor de uno de los elementos y después que lo asigne. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A auxiliar le voy a asignar el valor de A. ¿Sí? Es decir, que auxiliar va a tener el valor de 14, ¿verdad? Luego, como ya tengo este valor almacenado en una variable auxiliar que se llama aux, ¿verdad? Este valor está almacenado aquí. Ahora, este señor yo sí lo puedo pasar para acá. Es decir, a A le voy a asignar lo que está en B. Es decir, ahora A, ¿qué valor va a tener? 12. ¿Sí? Y a B le voy a asignar, este señor que está acá va a pasar para acá. ¿Sí? Y a B le voy a asignar lo que está en auxiliar. Es decir, ahora a B le voy a asignar lo que está en auxiliar. Este señor pasa para acá. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es el resultado final que yo tengo después de esta operación? Bueno, que A va a obtener el valor de 12 y B va a obtener ¿qué valor? 14. ¿Sí? Este es el esquema de intercambio que se utiliza. Y hay que estar pendientes con este tipo de esquema porque nosotros lo vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos? A, B, y por aquí voy a tener un auxiliar. Auxiliar le voy a asignar el valor que está en A. A A le asigno lo que está en B y a B le voy a asignar lo que está en auxiliar. Y así simple, con esos tres pasos, hago el intercambio de dos valores. Entonces, ¿cómo voy a esquematizar yo esa expresión que yo tengo acá? Bueno, cuando yo tenga que hacer la parte del análisis, ¿cómo quedaría? Si yo quiero el análisis, en ese caso, el análisis, ¿cómo quedaría? Voy por acá, el análisis sería identificador, descripción, ¿sí? Descripción, tipo y restricción, ¿sí? El identificador A sería valor de A, ¿verdad? Este señor sería de tipo real. ¿Y cuál es la restricción? Simplemente que pertenezca a los reales. Este señor sería el valor de B, ¿de qué tipo? De valor real y que pertenezca a un subconjunto. En el proceso, ¿sí? Es lo que yo voy a esquematizar. Bueno, a le voy a asignar, auxiliar le voy a asignar lo que está en A, haciendo uso de la variable, ¿verdad? En este caso, auxiliar le voy a asignar lo que está en A le voy a asignar lo que está en B, y a B le voy a asignar lo que está en auxiliar. Y este simple es el esquema de intercambio. Y esto se va a ejecutar cuando A sea mayor que B. Si A es mayor que B, ejecuto este proceso. ¿Sí? Y la salida, y la voy a marcar acá, la salida va a ser ¿quién? Simplemente, independientemente de lo que pase, voy a hacer el identificador A y el identificador B. Y esto va a suceder cuando ¿qué?
¿Cuál va a ser el resultado? Que A sea menor que B. Porque si es mayor, hace el intercambio. ¿Sí? Ahí tienen el análisis del proceso y con respecto a la salida. Ahora bien, esto que está acá dentro del proceso, es lo que yo le voy a digerir o le voy a, sí, desglosar de forma algorítmica, ¿sí? Este intercambio. Bueno, entonces me traslado un momento para acá, ¿sí? Entonces, aquí está el diagrama de flujo, ¿verdad? Leo los valores de A y B, ¿verdad? Empiezo. Si A es mayor que B, si eso es cierto, aquí el auxiliar se llama T. A T le asigno A le asigno B y a B le asigno T. Este valor de T es lo que yo denominé el valor auxiliar, ¿verdad? Esto indica fin de la estructura selectiva, fin sí, ¿verdad? Y aquí voy a imprimir a los valores de A y B, ¿sí? Desde el punto de vista algorítmico, ¿verdad? Ya esto es muy intuitivo. Leer A y B, si A es mayor que B, ejecuta el intercambio, fin sí, y voy a escribir A y B, ¿sí? Y desde el punto de vista de Pascal, ya esto no es nada nuevo para nosotros. La sentencia en Turbo Pascal prueba en cambio la cláusula use, declaro las variables A, B, T. Repito, este T es la que yo mencioné como la variable auxiliar, ¿verdad? Bright, valor de A, leer B, ¿verdad? Y comienzo, si A es mayor que B, dese en cuenta que me encuentro entre un grupo de sentencias estructuradas, compuestas, ¿sí? Y en ese caso las delimito con la palabra reservada begin y end. El bloque de acción va a ser este, ¿verdad? Repito, este punto y coma está de más, ¿verdad? Es opcional por encima de la palabra reservada end, ¿verdad? Y voy a mandar a escribir, ¿sí? Ahora fíjense, aquí tengo el caso más sencillo, que es la estructura de decisión simple, ¿sí? ¿Cuál es esa? Evalúa una expresión lógica, de ser cierta, ejecuta este bloque de acciones, de ser falsa no ejecuta nada, y tengo este círculo para indicar que finaliza la estructura condicional, ¿sí? Veamos, vamos a continuación una de las selecciones en la cual no se debe hacer, ¿verdad? Un proceso erróneo en este caso, ¿verdad? Entonces dice acá, begin, no, esto ya lo expliqué, ¿sí? Modificación vertable.2. Bueno, ya esto ya lo había explicado anteriormente con respecto a las decisiones, ¿verdad? Si en Pascal lo escribes así, aquí hay un ejemplo, si A es mayor que B, ¿verdad? Y aquí hay algo de cómo no se deben hacer las cosas, ¿verdad? Si no delimito el bloque de acción, esto va a correr perfectamente, ¿verdad? Pero con la salvedad de que solamente se va a ejecutar esta acción, ¿verdad? Y no va a ejecutar ni esta ni esta. A pesar de que el programa va a correr, va a tener un error lógico, ¿verdad? Porque estas dos acciones no las va a ejecutar o las va a ejecutar de forma permanente. Entonces, en este caso, ¿cómo sería esto? Si A es mayor que B, entonces A te le asigna A, ¿sí? Y luego va a asignar a le va a asignar B y a B le va a asignar el valor de auxiliar, ¿verdad? Lo cual sería algo erróneo. Y esto que estaría ejecutándose desde el punto de vista del diagrama de flujo. Si A es mayor que B, hace esta acción y luego va a ser esta y va a ser esta. Y en el algoritmo sería algo así como esto. Si A es mayor que B, asignale T a A, ¿verdad? Que es lo que está aquí. Y luego hace las otras asignaciones. Repito, esto es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas cuando yo tengo una sentencia estructurada, ¿verdad? Tengo que delimitar el bloque de acciones con la palabra reservada begin para comenzar y end para terminar. Eso con respecto a las estructuras de decisión simple. Voy a cortar este tutorial, vamos a ver si me da chance. Sí, dejo este tutorial hasta acá y nos vemos en el próximo video.